Bendiga, una bendición poder llegar hasta su hogar, que usted pueda alimentarse por ese medio de la palabra de Dios. Nos da gusto tenerles con nosotros y bueno, pues vamos a meditar en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar en lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. ¿Lo tiene? Sígalo con su vista, yo lo leo. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Padre, Señor de la gloria, ante tu presencia venimos esta mañana diciéndote gracias, gracias mi Dios por tu infinito amor, por tu grande misericordia. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque, Señor, a ti te ha placido traernos este día para alimentarnos con tu palabra. Dios, que no sea mi palabra, sino, Señor, lo que tú has preparado, lo que tú has puesto, Señor, en mi mente y en mi corazón para alimento de esta tu iglesia. Señor, bendice a cada uno de los oyentes. Yo los pongo en tus manos y pido, mi Dios, que, como dice tu palabra, seamos edificados en ella. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a hablar esta mañana y le he puesto por título a esta predicación: Destruyendo el templo. Y mire, ruego a Dios me permita poderle expresar lo que ha puesto en mi mente y en mi corazón para transmitírselo. Y si es así, al final lograremos entender por qué este título: Destruyendo el templo. Esta carta a los Efesios, Pablo le escribe para animarlos, y el capítulo 2 nos enseña o nos habla de nuestra condición. Verso 1 del capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amado hermano, yo quiero que usted se dé cuenta de lo que dice este versículo, muy profundo. Nos habla de que el Señor Jesús nos dio vida. Pero analice la condición en la cual nos encontrábamos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy duro, ¿verdad?
Pero hermano, esa era nuestra condición. Esa era nuestra forma de vida y nosotros pensábamos que estábamos bien, porque nuestra mente y nuestro corazón estaban llenos de maldad, de pecado. Dice el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y bueno, Pablo sigue desarrollando este capítulo 2 y solo lo tomé para que nos diéramos cuenta cuál era nuestra condición anterior. ¿Sí? Y mire, aquí no se trata de juzgar o de decirle al hermano, a la hermana, es que ya viste lo... No. Todos, dice la palabra de Dios, todos hemos pecado, por lo cual todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, hermano, quiero llevarlo a la lectura primaria, a donde iniciamos. Dice la palabra de nuestro Dios, que ahora ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Hey, hermano, esto es maravilloso. Lo que el Señor nos está diciendo, que ahora somos conciudadanos de los santos. Y cuando se refiere aquí a la palabra santos, no es la connotación que teníamos cuando vivíamos apartados del Señor. Santo le llamábamos a las imágenes que venerábamos. Santo quiere decir apartado, separado. Por eso nos dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Aleluya. Juan nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero recordarle, amado hermano, que usted es un hijo de Dios, por lo tanto usted forma parte de la familia de Dios. Y esto es maravilloso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y también nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Hermano, no estamos fundados, no estamos construidos sobre fábulas, sobre lo que a mí se me ocurrió. Y hoy vamos a hablar, podríamos hablar de temas muy, pues, ¿cómo decirle? Temas que nos hagan sentir bonito, ¿sí? A veces, hermano, la palabra es dura. Hace 15 días predicaba el hermano Ignacio, y nos llevaba a ver en dónde estamos. ¿Tú dónde estás? Alguien por ahí le puso la manita hacia abajo. Pero hermano, si tú escuchaste y le pusiste la manita hacia abajo, es porque eso era para ti y te dolió. Porque la medicina a veces no nos es grata, ¿sí o no? ¿Ah? ¿A quién le gustan las inyecciones? Un jarabito, de repente, ¿saben? ¿Va? Pero es algo que nos hace falta, algo que necesitamos. Por eso, de repente, nos duele, nos lastima lo que está diciendo. Pero qué mejor que te lastime ahorita para que no vivas la eternidad separado de Dios.
Hermano, a mí me gusta lo que nos dice Pablo en esta carta a los Efesios. Toda la carta a los Efesios es impactante. Pero este capítulo 2, donde nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Hermano, le decía, podemos hablar de cosas pues muy modernas, podemos hablar de prosperidad, podemos decirle que usted va a dejar de sufrir y muchas cosas, muchas fábulas o muchas mentiras. Pero yo seguiré cayendo en pecado, engañándolo. Hermano, nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles. Por ahí hay una escritura que le llaman el credo apostólico, y donde nos dice en qué creemos. Creemos en un Dios trino, un Dios todopoderoso. Y bueno, lo explica. Ya después lo tomaron por ahí, se lo llevaron y lo repiten, ¿no? Pero si le hablo de esto es porque, hermano, estamos fundamentados en lo que los apóstoles aprendieron, vieron y vivieron junto a Jesús. ¿Sí? Esa es nuestra base. Y también nos dice que estamos fundamentados en lo que los profetas escribieron, es decir, el Antiguo Testamento. Alguien por ahí dice, no, es que el Antiguo Testamento ya quedó. No, hermanos, el Antiguo Testamento es parte de nuestro fundamento. Yo siempre trato de ilustrar el Antiguo Testamento como los cimientos de una casa. Si los cimientos son profundos, la casa va a resistir. Pero si no hay cimientos, muy fácil, se va a caer. Los profetas hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas hablaban de vivir una vida en santidad. Los profetas hablaban de buscar a Dios. ¿No dice Isaías, buscarme y viviréis? ¿Amén? Entonces no podemos desechar los profetas, ¿verdad? Y cuando habla de los profetas está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. ¿Qué tal el Salmo 23, verdad? Qué precioso es. Pero cuando nos redarguye la palabra, cuando nos habla de que tenemos que cambiar, tenemos que moldear nuestra vida de acuerdo a los principios de Cristo, como que nos impacta o nos duele. Pero amado hermano, usted está siendo fundamentado en las enseñanzas o en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y luego nos dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La principal piedra sobre la cual estamos construidos, hermano, es Jesucristo. Pero, no todos lo aceptan. No todos están de acuerdo. Mire, vamos a lo que escribió el apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Dice capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Se da cuenta lo que dice Pedro? Nos dice que nosotros somos piedras vivas. Seguramente usted ha visto una barda construida con piedras, ¿sí? Normalmente no tienen las mismas medidas, no tienen, no son regulares, ¿verdad? Si nosotros vemos los tabiques o los adobes, todos son de un mismo tamaño, una misma forma. Pero las piedras, hay unas que tienen 5 caras, hay otras que pues ni forma le encuentra, ¿verdad? El que está construyendo la tiene que ir labrando para poderla poner. Dice la palabra de Dios que nosotros somos piedras vivas, con lo cual, hermano, Dios está construyendo ese templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice que ese templo tiene un propósito para presentar ofrenda a nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Seguramente usted ha visto alguna construcción, ¿verdad? Cuando alguien construye, al final termina la construcción y le ponen una placa. Esta fue edificada por el ingeniero fulano de tal. Y ahí normalmente no lleva el nombre de los albañiles, ¿verdad? ¿No? El ingeniero o el arquitecto fue el que diseñó, el que fue dando las instrucciones. ¿Cómo se iba a edificar esa construcción? ¿Quién laboró? Un grupo de hombres, mujeres. Hoy en día en la construcción también le entran las mujeres, ya las han visto ahí. Por ahí vi una ocasión un video de una mujer que era muy diestra para pegar tabiques. Hermanos, cada uno de nosotros somos parte de esos hombres y mujeres que estamos construyendo el templo, ¿sí? A través de nosotros, Dios está construyendo el templo. Pero el arquitecto es el Señor Jesucristo. Él sabe cómo va construyendo su iglesia. Porque la iglesia es usted, soy yo, no son las paredes, no es el local donde estamos. Este solo es, pues, podríamos decir, como dice el Antiguo Testamento, un tabernáculo. De repente hay muchos nombres que le ponemos al lugar donde nos reunimos: la iglesia, la capilla, ¿qué más? ¿Qué otro nombre? Ahora ya es el centro, ¿verdad? Pero al final lo que importa es la iglesia. ¿Sí? La iglesia que somos usted y yo, construidos sobre la roca que es Cristo Jesús. Sobre esa roca estamos siendo levantados. Bueno, volvamos a Efesios capítulo 2. Y nos dice: edificados, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia está siendo edificada, amados hermanos, para la habitación, para la morada del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios. Bueno.
¿Estamos de acuerdo? Pero esto habla de construir. El título de la predicación es Destruyendo el templo. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente ya vimos que estamos siendo enseñados de la doctrina de los apóstoles y los profetas, de lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. Y esto debiera ser algo importantísimo, algo que nos mantenga firmes, que nuestra fe no claudique. Pero tristemente, hoy nos estamos dando cuenta que la iglesia se está derrumbando. ¿Por qué? La palabra de Dios nos advierte que iba a haber tiempos difíciles, que iba a haber tiempos de pruebas, momentos que la iglesia pasaría. Y esto es desde que se fundó, desde que inició. Si usted va al libro de los Hechos, podrá recordar cómo la iglesia fue perseguida, cómo Esteban fue apedreado. Así que, hermano, para la iglesia no debe ser sorpresa que de repente haya momentos difíciles. Hoy la iglesia está viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre. ¿Y qué pasa? Muchos estaban esperando el pretexto para salir corriendo. Es que me da miedo la pandemia. Y han olvidado que hay un Dios grande y poderoso. Han olvidado que tenemos un Dios que hace milagros y maravillas, que nos protege, que nos guarda, que nos bendice. Ahora mira, hermano, yo no quiero que caigamos en el error de decir, ay, somos bien valientes y Dios, soy hijo de Dios y porque soy hijo de Dios ya no me pasa nada. No. Por favor, no malinterprete. Por ahí hay quien actúa de esa manera, muy libre. Pero nosotros tenemos que seguir órdenes y reglas del gobierno terrenal, ¿sí? Y si nos dicen, ponte cubrebocas o ponte una mascarilla, una careta, lo que se requiera, que hay que lavarse muy continuamente las manos, que hay que ponerse gel y desinfectante y todo lo... ¡Qué bueno! Sí, es necesario y es prudente hacerlo. Pero ¿cuántos, hermano, la vida espiritual la han descuidado? Tristemente, podemos platicar con diferentes congregaciones, diferentes pastores, y todos llegamos a una misma conclusión. Mucha gente, muchas piedras vivas están desanimadas. Ya no se congregan, ya no buscan de Dios. Es bien fácil caer en el desánimo. Yo no le estoy diciendo, hey hermano, sea valentón. No, una cosa es tener fe y otra cosa es, pues, ser valentón. Hermano, nuestra fe tiene que estar firme,
seguros de que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo y que Él nos está guardando. Hoy, mucha gente, muchos cristianos están saliendo desfavoridos de las iglesias, ya no se congregan. Le decía, muchos era el pretexto adecuado que esperaban para, ya no voy a la iglesia, porque qué tal que si me contagio. Hermano, pero si van al mercado, pero si van de repente a, no sé, a las tiendas, al súper, ¿verdad? Van al trabajo. La gran mayoría tenemos que salir a trabajar, ¿ya no? Y viajamos en el metro, y viajamos en el pecero. Y entonces, no, pero en la iglesia ya no voy, porque ¿será que en la iglesia está la contaminación? No, ¿verdad, hermanos? Aquí, y no estoy hablando solo de este lugar, sino estoy hablando de la iglesia en general, la única iglesia del Señor Jesucristo, donde muchos hermanos se han desanimado, donde muchos hermanos tienen miedo, donde muchos han renunciado a su fe. Pero ¿sabe que la palabra de Dios no lo advierte? Dice que en los posteriores días muchos apostatarán de la fe, es decir, negarán que han creído, que han conocido a un Dios grande y poderoso, y para eso no tienen que andarlo gritando, divulgando, no, sino con los hechos. Dicen por ahí que los hechos hablan más que las palabras, ¿eh? Mucha gente, hermanos, muchos cristianos se han alejado, se han apartado del Señor Jesús. Juan, en el Evangelio según San Juan, nos habla cómo Jesucristo nos advierte. Dice, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Separados de mí, se van a secar. Bueno, no dice así, dice que separados de Él, nada podemos hacer. Separados del Señor Jesús, hermano, Él nos llamó y dice que nos está construyendo como el templo de Dios, nos está edificando. Pero hoy muchos se han apartado, muchos están negando su fe, tienen dudas. Hermano, creo que todos en algún momento, siendo humanos, sentimos temor, ¿verdad? Sentimos angustia. ¿Qué pasa si me llega a mí? ¿Qué pasa? Pero hermano, eso no implica que nos apartemos de Dios. Pero le decía, la palabra nos advierte. Dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que el amor de muchos se iba a enfriar. Y es lo que está pasando hoy en día. Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y ahí pone una lista de muchas cosas. Y dice, nada nos puede apartar. Pero el amor de Dios hacia nosotros, nada lo puede destruir. Pero el amor de nosotros hacia Dios es bien débil, es muy sensible. Cualquier cosa, cualquier pequeñez nos puede desanimar. Por eso, hermano, esta mañana
lo que quisiera dejar en su corazón es que nos tomemos de la mano de Dios. Dios ha puesto todos los medios, todos los recursos para que usted y yo seamos firmes. Dios nos está animando. Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Y nos deja ver que Él es grande y poderoso, hacedor de milagros y de maravillas, que en Él estamos seguros. Y mire, podíamos pasarnos horas y horas analizando versículos donde el Señor nos promete estar con nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Evangelio según San Mateo, al final dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice el salmista? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, hay muchos versículos donde usted y yo podemos estar seguros, y eso es lo que trato de poner en su corazón, en su mente. Que usted se sienta seguro en Cristo. Sí, va a haber situaciones, va a haber peligros, sí, estamos conscientes. Puede llegarnos en algún momento. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si por negar nuestra fe, si por negar a Él que murió en la cruz del Calvario por limpiar nuestra vida de todo pecado, vivimos la eternidad separados de Dios? Por eso, hermano, hoy la iglesia se está derribando, se está cayendo. No sé si ha visto en su misma casa, usted le tiene que dar mantenimiento, ¿cierto? Una pintadita. Con el techo, pues por ahí se le da una barridita, ¿verdad? Y luego, pues, antes del tiempo de lluvias, pues le ponemos impermeabilizante para que no penetre la humedad. Y bueno, buscamos varias cosas para que esa casa en la que habitamos se mantenga, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a esa casa la abandonamos? Vivimos en ella, pero no le hacemos nada. Ni una pintadita, ni una barrida. Dejamos que las arañas pues hagan sus nidos por ahí. Y al final usted se dará cuenta que esa casa se empieza a caer. Por ahí se le cae un pedacito y luego otro más grande, y luego otro más grande, y cuando nos damos cuenta, ya no es habitable. La iglesia, hermanos, si usted se da cuenta lo que escribe Pablo, lo que escribe Pedro, hace una analogía de una construcción. La iglesia es una construcción, algo que el Señor Jesucristo está construyendo, pero que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros estamos abocados a mantener esa casa. ¿Cómo? Como usted le hizo este domingo, viniendo a reunirse, leyendo la palabra de Dios, orando, estando en comunión con el Señor. Pero si no lo hacemos, seguramente nuestra fe ¿algún día se ha enfermado de gripe? Sí, ¿verdad? Es muy común, es la enfermedad quizá más de las más comunes. Pero ¿cómo empieza una pequeña enfermedad, un resfrío? Siento el cuerpo cortado.
me duele la cabeza, tengo temperatura. Y así van aumentando los síntomas hasta que nos enfermamos, ¿verdad? Hay quien corre al médico y se atiende. Hay quien dice, no, pues una gripe después de 3 días con un buen cuidado pasa. Pero a veces esa gripe mal cuidada, esa gripe que no tuvimos precaución, se convierte en algo más grave. Así empiezan las enfermedades, con algo sencillito, algo muy pequeño. Hermano, el apartarnos de Dios, el enfriarnos espiritualmente es exactamente lo mismo. Hoy no voy porque hay esto, porque el otro, porque... Sí. Mire, ahora, yo quiero decirle que es entendible en estos tiempos. En muchas ocasiones se trabaja los domingos. En muchas ocasiones no podemos asistir el día del servicio. Pero nos mantenemos tomados de la mano de Dios a través de la oración, a través de leer su palabra. Pero hermano, cuando solo estábamos esperando que hubiera un pretexto, un pequeño detalle para salir de la congregación y ya no volvernos a reunir, y la Biblia la guardamos o ni siquiera nos acordamos dónde quedó. ¿Y qué hacemos con nuestro tiempo? Muchas cosas, poco de descanso, mucha diversión y bueno. ¿Es malo? No. Pero cuando ya no le dedicamos el tiempo a Dios, cuando otras cosas vienen a tomar el lugar de Dios. En el año 70 de la era cristiana, el templo que fue reconstruido por Zorobabel y después Herodes, pues le dio una remodelada. Ese templo fue destruido por Tito en el año 70. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tito invadió Jerusalén y derribó el templo. Y hoy en ese lugar donde el Señor había escogido para reunirse con su pueblo, no existe. ¿Qué hay ahí? La mezquita que los árabes construyeron. ¿A dónde lo quiero llevar? Que si nosotros como templo del Espíritu Santo dejamos que ese templo se derrumbe, ¿sabe que vendrá algo a ocupar ese espacio? Que pudiéramos levantar un templo, no sé, a nuestros ídolos, al deportista, al artista, al no sé quién, pero ahí a donde habitaba el Espíritu Santo, es decir, en su corazón, va a haber otra cosa. Amén. Por eso, qué importante, amado hermano, tener toda la precaución, tener el cuidado. Mire, así como tenemos precaución hoy en día, le decía, el cubrebocas, que nos lavamos las manos, que nos ponemos gel, que nos sanitizamos, que todas las precauciones, muy bien, muy bien. Y lo espiritual, a eso es a lo que lo invito, hermano. Que no se descuide, por favor, hermano. Que no, mire, tenemos un ejemplo bien claro, pero dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero ahí está la palabra de Dios que dice:
¿Se acuerda que a Pedro el Señor Jesús le advirtió? Le dijo, oye Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Señor, no pasa nada. Yo soy buenazo. Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Señor, si fuera necesario, hasta la misma muerte voy por ti. ¿Qué hizo Pedro? Cuando llegó el momento, dice la palabra de Dios que hasta blasfemó. Y negó a Jesús. Precioso que tuvo oportunidad de arrepentirse, enmendar su error, reconocer que había pecado y pedirle perdón a Dios. Pero se da cuenta, amado hermano, que no estamos exentos. Por eso, qué importante que nos demos cuenta. No estamos juzgando al que se fue, al que dijo, el mundo para mí es lo más maravilloso y me voy a disfrutar. Cantan como la selección mexicana, ¿verdad? Nos vamos al mundial y se fueron al mundial. Y ahí están en el mundial. Hermano, usted no se vaya al mundial. Quédese en Cristo Jesús. Tómese de la mano de Jesucristo. Ame cada día más a Jesús. Qué fácil es decirlo desde aquí, pero vivirlo es lo importante. Dice la palabra del Señor que nos animemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Hermano, y si usted algún día tiene algo, estoy cayendo en esta duda, siento que me va a dar, que empiezo a sentir que flaqueo. Acérquese con un hermano, ore con él o pídale que ore por usted. Si hay confianza, estamos para servirle. Lo importante es que no se vaya a desanimar, que usted se dé cuenta de que en Cristo, hermanos, estamos seguros. Y mire lo que Pablo nos escribe. Dice que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos parte de la familia de Jesucristo. Eso, amado hermano, de ninguna manera lo podemos comprar. Eso de ninguna manera podemos adquirirlo, solamente por la misericordia de Dios. Por eso, un himno viejito que dice, firmes y adelante, huestes de la fe. Hermanos, firmes, prosigamos. Situaciones difíciles, que por ahí nos dicen que viene lo más duro y que lo peor y que en el invierno. Y que la economía se está acabando y que los que tenían su guardadito ya se lo acabaron y que los que... Sí está difícil la situación, muy difícil. En la mañana me encontraba con un joven, iba a trabajar y platicamos 2, 3 cosillas, pero una de ellas me dice, donde estoy trabajando, apenas encontré trabajo, pero me pagan muy poquito, 4,100 pesos al mes. Para muchos es muchísimo. Por ahí hay algunos políticos que dicen, con 1,000 pesos puedes vivir al mes. Pues
La situación económica está difícil, hermanos. Pero si estamos en Cristo, va a ser menos difícil. Por eso, hermano, así como critiqué a Pedro que negó al Señor, también en una ocasión dijo algo muy especial. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Con el vecino? ¿Con el compadre? Cuando lo vaya a buscar, ni va a estar. Porque así son los amigos, las personas en las que confiamos, ¿verdad? Dile que no estoy. Pero Jesús siempre está para atendernos, para animarnos, para decirnos, no estás solo, yo estoy contigo. Cierra sus ojos y oramos. Padre, bendito Dios, Señor omnipotente, mi alma te alaba, mi alma te da la gloria, la honra, la alabanza. Padre, gracias Dios, porque tú nos enseñas que no estamos construidos sobre la arena, sino somos ese edificio que se está construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios eterno, yo pongo en tus manos a esta tu iglesia. No permitas que el desánimo, no permitas que las circunstancias adversas nos desanimen, Dios. No permitas que el enemigo haga estragos con nuestras vidas. Señor, yo pongo en tus manos esta tu iglesia. Si hay alguien que no te conoce, Dios, pido que tu Espíritu Santo venga y toque esa vida. Que tu Espíritu Santo venga y obre en su corazón y se dé cuenta de que tú eres el Dios vivo, el Dios real y verdadero, que está a nuestro favor. Bendice, Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Si alguien se siente abrumado por las circunstancias, Señor, muéstrale la salida. Dice tu palabra que en cada prueba que tú nos das, junto con ella, nos das la salida. Dios, en estos tiempos de prueba, de dificultad, yo pongo en tus manos a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Señor, manifiéstate. Muéstranos tu gracia y tu misericordia cada día. Señor, no es por nuestros méritos, no es porque no lo hayamos ganado, sino es tu misericordia a la cual apelamos, mi Dios, y de la cual pedimos que día a día la podamos ver. Gracias, Padre. Bendito seas, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos da gusto verles, poder estar en comunicación con usted. Que Dios le bendiga.